Acá hay una frase en amarillo que dice: el cuidado no es una opción, o cuidamos o perecemos, o morir. Esto corresponde a Leonardo Boff, que para quien que quiere tomar nota y le gusta la temática, es un sacerdote brasileño, en la cual está muy, tiene libros escritos con respecto a muchas de estas cuestiones ambientales, así que se los recomiendo. Pero esta frase sería bueno que la pegáramos, la tendríamos incluida en nuestra vida, porque el cuidado no es una opción, no podemos cuidar o no cuidar. Estamos en una situación que se llama un shock físico, que después le paso a explicar, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Así que si la quieren anotar, anotenla. Bien, responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente. ¿Qué objetivo vamos a ver acá? Bueno, como le dije en un principio, de una forma muy superficial, vamos a ver que el cuidado como un nuevo paradigma, qué significa eso, conocer aspectos básicos de cómo funciona nuestro planeta, porque por ahí hemos perdido la noción de algunas cuestiones del sistema, el desarrollo económico y el impacto ambiental, estas consecuencias negativas y qué acciones positivas se tienen con respecto a eso, revoluciones y las transformaciones sociales. Esto trae aparejado que estas revoluciones traen un cambio de vida en la sociedad. Sistema de disposición final de los residuos sólidos urbanos. Esto es una temática en la cual hay que tenerla en cuenta también, porque muchos no saben qué sucede en la provincia de Córdoba con nuestros residuos. Acciones ambientales de gobierno, qué hace el gobierno con respecto a estas temáticas, y la responsabilidad ciudadana, qué deberíamos o qué debemos hacer nosotros para cuidar esto. Este es un video para que vayan viendo y después hagamos un comentario por el chat a ver qué les parece.
Bien, no dicta mucho de la realidad este video que acaban de ver, lo cual bueno, nos deja pensando, obviamente, qué sucede con nuestra conducta y nuestra forma de vivir. En este Power dice, el cuidado es el nuevo orden ético que está asomando en el horizonte y compone el nuevo cambio paradigmático del hombre sobre el planeta. Me parece que está bueno primero analizar qué es un paradigma, para poder después poder entender bien de qué se refiere esto. Cuando uno habla de un paradigma, habla de una forma de pensar y de ver la realidad. Esta forma de pensar y ver la realidad hace de que tengamos nuestra conducta de cómo vivir, de cómo amar, de cómo relacionarse, digamos, dicta toda una forma de vivir muy distinta, por supuesto, a otros tiempos anteriores. Por ejemplo, aquí yo cito a Bernardo Toro, que también es un filósofo colombiano, que suele venir aquí a Córdoba, traído por la Fundación Avina, y en la cual él habla justamente de esto, de que el paradigma viene cambiando. Por ejemplo, el paradigma hace 200 años, hace siglos atrás, el paradigma del hombre era ser guerrero porque en la guerra se encontraba la gloria. Eso fue cambiando y al día de hoy nuestro paradigma de vida sería el éxito, y ese éxito está relacionado con la acumulación, el poder y el éxito. Es tener una casa enorme, una camioneta 4x4, eso está relacionado como nuestro paradigma de vida hoy. Por supuesto que ese tipo y esas acciones y esa forma de cómo vemos la realidad nos han traído hasta aquí, hasta este momento, y vemos cómo está nuestro ambiente a causa de esta forma de vida. No, si al cuidado como acción lo aplicamos a nuestras rutinas, estaremos salvados como especie. Esto también hay que tenerlo en cuenta. El cuidado no solo se circunscribe en lo que nosotros creemos como solamente nuestro, como la propiedad privada. Es un error porque muchas veces, y sobre todo en estas últimas décadas, hemos asentado que lo mío es mío, solo mío, y lo demás no me importa. Eso trae consecuencias también. Porque también otra de las frases, tomen nota de esto, dice, el cuidado asume la doble función de prevención de daños futuros y regeneración de daños pasados. Tiene una doble acción, esto es importantísimo. Cuando otro de los ejemplos que colocan, si una planta usted deja de regarla porque se ha olvidado, porque no le asume el cuidado que debe tener esa planta, usted tiene la posibilidad de recuperarla cuidándola. Entonces, si ese radio de cuidado en el cual nosotros estamos sujetos, creyendo que solamente cuidamos lo que es nuestro o consideramos que es nuestro, estamos equivocados. Debemos romper ese radio de cuidado, abrirlo a todos los aspectos, cuidar el banco de la plaza, cuidar el alumbrado, cuidar el sistema público de desagüe, de agua, lo que fuera, porque trae a colación justamente ese descuido que después llega a ser a nivel colectivo. El cuidado, dice Bernardo Toro, tiene 6 valores éticos, y estos se describen en esto. El primero es el cuidado y saber cuidar, saber hacer transacciones ganar-ganar, la comensalidad, que es el acceso solidario al alimento, saber conversar, el respeto y la hospitalidad. Vamos a ir uno por uno. El cuidado y saber cuidar no es solamente englobarse en el cuidado personal. Más allá de que esto apunta ahí, tenemos que hablar del cuidado como el cuerpo, de sí mismo y espiritualmente. Muchas veces, y esto también tiene que ver con nuestras acciones, cuando cualquier hombre tiene ira, envidia, celos, cuestiones que uno, como una cuestión de una persona normal, lo tiene. Ahora, saber manejarlos, eso forma parte de la espiritualidad.
Eso es muy importante para aquellas personas en la cual, porque muchas veces consideramos que aquella persona dice es envidiosa o es celosa o vive con ira y no lo puede manejar. Bueno, corresponde justamente a esto, el cuidado y saber cuidar. Cuando uno cuida, cuida de su cuerpo y cómo podemos cuidar a los demás. Saber hacer transacciones ganar-ganar. Esto viene a colación también de aquel, no sé si recuerdan, a John Nash, que es Premio Nobel de Economía, en la cual fue más bien conocido por una película que se llamaba Mente Brillante, y hace unos 5 o 6 años falleció. Él justamente gana este premio Nobel demostrando que las ecuaciones de los economistas, sobre todo de las grandes compañías, se basaban en estas famosas transacciones ganar-perder. Estas transacciones ganar-perder significa acumular mucho en un punto y generar pobreza por el otro lado. Él demuestra, John Nash, que saber hacer estas transacciones ganar-ganar es un punto de equilibrio no solo en lo económico, sino también en lo ambiental. Para el que quiera interiorizarse más, es muy interesante saber, puede ingresar y ver sobre esta temática. La comensalidad, obviamente, el acceso solidario al alimento, esto es básico. Desde una célula hasta un elefante en este planeta, todos los días se hace la misma pregunta. ¿Qué vamos a comer hoy? Cada 24 horas tenemos que resolver ese problema. Y si no lo resolvemos, seguramente nuestras acciones van a estar viciadas y van a estar orientadas de otra manera. Saber conversar, otro de los puntos interesantes también. Hablar mucho no es conversar. Dicen que la mayor virtud de conversar es saber escuchar, lo cual cuando uno habla, el otro escucha, a su vez dar el lugar para que el otro se pueda expresar y así sucesivamente. El respeto también tiene que ver mucho con esto del cuidado. Cuando uno respeta, más allá del color, la religión o la forma que tenga otra persona, hay que tratarla simétricamente. Y la hospitalidad. La hospitalidad también es otro de los puntos de estos valores éticos que habla Bernardo Toro, porque de hecho hoy con la pandemia lo podemos ver todos los días. Si usted ve el noticiero, seguramente todos los días hay acciones individuales de personas que ponen comedores, desayuno para niños, para gente que le hace falta. Siempre hay acciones, sobre todo en este momento de pandemia. Entonces la hospitalidad es básico dentro de estos 6 valores éticos del cuidado. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la huella ecológica, para aquellos que no saben, y bien dice ahí en amarillo, vuelvo a repetir, vayan tomando nota de las letras en amarillo, de los párrafos, dice, es el impacto ambiental generado por la demanda humana que se hace de los recursos existentes en los ecosistemas, relacionando la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar sus recursos y asimilar sus residuos. Esto es básico porque a veces no entendemos cómo funciona o no hemos olvidado de cómo funciona la Tierra o el planeta en este sentido. El planeta es un reciclador constante de todo lo que nosotros le traemos como recursos. Acá también dice que el planeta ofrece a cada habitante aproximadamente 2 hectáreas globales para satisfacer sus necesidades por año. Y la pregunta es si somos o no sustentables sobre 7.000 millones de habitantes aproximadamente que somos. En realidad, cuando uno habla de hectáreas globales, no es solamente tierra, por eso se llaman hectáreas globales. Ahí confiere lo que es agua, lo que es aire, lo que es flora y fauna terrestre, flora y fauna marina. Eso sería lo que correspondería a 2 hectáreas globales. Si usted saca la cuenta dentro de lo que hay dentro de la biosfera, las 2 hectáreas globales sobre 7.000 millones de habitantes darían todavía, estaríamos dentro de las cuentas normales para que la Tierra nos provea. Pero tenemos un problema.
que no todos consumimos lo mismo, ni todos tenemos acceso al consumo de lo mismo. ¿Por qué? Simplemente por esto. En este pequeño video que lo vamos a ir viendo, ahí dice, vivimos a crédito el recurso del planeta y hemos excedido los límites de la recuperación. Este informe es del año 2018 y ahí nos indica que ya hemos llegado al 1 de agosto del 2018, obviamente que ya el 2020 esa fecha ya se ha acercado más todavía. Cada año que le restamos días al planeta para regenerar y volver a ofrecer sus recursos. Esto es como usar una tarjeta de crédito que usted paga en 12 cuotas lo que compró, y si sigue en esa misma temática todos los meses, al mes 11 seguramente se va a encontrar con las 2 cuotas, con la que viene debiendo, con la que va a comprar en ese momento. Bueno, al planeta lo tenemos así, de esta manera. Ya llegamos al 1 de agosto del 2018, en el 2018, lo cual estamos viviendo crédito. En algún momento este círculo se nos va a acercar, nos va a acorralar y no vamos a tener posibilidad de seguir sacándole recursos al planeta. Cuando yo les hablaba que había una inequidad en el consumo, acá tenemos un gráfico de los 10 países que más huella ecológica genera por persona. Dijimos que el planeta le ofrece a cada persona 2 hectáreas globales, y acá tenemos un indicativo más o menos de aquellos países que utilizan una huella ecológica mucho más amplia que la que el planeta le puede ofrecer por persona. ¿Qué pasa con esto? Acá tenemos, entonces se alcanzan a ver, el primer país es Qatar, que tiene casi 12 hectáreas globales por persona, le sigue Kuwait, los países árabes en general, y si usted relaciona este informe con la particularidad es que ahí son productores de petróleo, lo cual esto hace que tengan un nivel de consumo mucho más grande porque obviamente le ingresa más el dinero. Esto produce un desequilibrio social, económico y ambiental en el resto del planeta, sobre todo por aquellos países que son poco desarrollados. ¿Y esto qué provoca? Provoca obviamente migraciones, donde no tengo algo básico, obviamente voy a salir y me voy a trasladar a otro lugar. Todos sabemos y conocemos que hace mucho tiempo ya se vienen olas migratorias desde el norte de África hacia el sur de Europa, lo que trae provocado eso, porque esa es la gente que uno conoce, la que llega, pero la que va quedando en el mar, que va muriendo, más el problema que tienen social y económico cada país que los recibe. Ahora, esto es una inequidad total. Ustedes imagínense que creo que el año que viene o el otro, el 2022, creo, no tengo ya, pero se va a hacer el Mundial ahí en Qatar. Todos saben que ese lugar es un lugar extremadamente cálido, y en lo cual, bueno, los recursos que se van a utilizar ahí van a ser monstruosos. Obviamente que va a haber un derroche de recursos, obviamente que hay un interés económico de por medio, pero bueno, esto sería, digamos, lo que provoca este exceso de consumo. También deberíamos hacer la pregunta, aquellos que estamos involucrados con el ambiente o que nos gusta cuidar el ambiente, si tuviéramos la misma posibilidad, si tuviéramos el dinero en el bolsillo, si haríamos lo mismo o no. Habría que preguntarse, ¿no? Bien, también no estamos solos en el planeta. Necesariamente lo compartimos con flora y fauna que el planeta nos ofrece. Hay aproximadamente 10 millones de otras especies que va disminuyendo año a año, obviamente. Y esto es más frecuente, como dice, ver animales salvajes en áreas urbanas porque están buscando su alimento a causa de la destrucción de su propio ecosistema. Aquí en Córdoba ya hemos tenido noticia varias veces de encontrar pumas en ciudad, en los patios de algunos domicilios, porque obviamente un felino de ese porte tiene un radio de acción en la cual para buscar su alimento es necesario para él, y si no lo encuentra, bueno, va a buscar lo que sea, cualquier ser vivo, que como ya hablamos antes, se hace la misma pregunta cada 24 horas, ¿qué vamos a comer hoy? Y lo tiene que resolver. Y si eso no se resuelve, el otro día va a tomar acciones que no son las normales. Entonces, los animales no escapan a esa situación.
Hay una frase abajo que dice, cuidarlos es cuidarnos. Y creo que uno empieza a entender de esta manera que necesariamente el cuidado es el nuevo paradigma del hombre. Esto que van a ver ahora es un videito de hace unos meses. ¿Y qué efectos positivos le podemos indicar a la pandemia? Porque esto justamente forma parte de haber parado la producción. Fíjense en la claridad del agua al fondo y la cantidad de peces que hay ahí. Y aunque le parezca mentira, estamos justo al frente de nuestro centro cívico, acá en la ciudad de Córdoba. Parece increíble, pero solamente dándole un poco de días a la naturaleza, cómo hace que se pueda recuperar. Sobre todo un río emblemático como el nuestro de los cordobeses, en el cual muchas veces sabemos que está muy contaminado y que se cuida poco. Pero bueno, aquí, en este caso, la pandemia nos puso obligadamente en cuarentena y este es uno de los resultados positivos que tiene hacia el ambiente. Bien, ¿cómo llegamos a este punto? Hay que preguntarse porque también tenemos que entender cómo es que llegamos. Y bien, tenemos que empezar con la primera revolución industrial que se dio en 1760. Imagínense que previa a esto, que como recurso, digamos, energético, se descubre el carbón, los primeros yacimientos, sobre todo en Inglaterra, y tiene como ícono, al tener ese recurso energético, tiene la creación del motor a vapor. Tenemos ahí la locomotora que fue la que, digamos, la maquinaria ícono como para trasladar recursos o sacar recursos de otros lugares a grandes distancias, y obviamente que eso provocó una explosión económica, primero a niveles locales, y después se fue extendiendo de acuerdo a cómo iba creciendo este sistema de transporte y de carga, lo cual trajo aparejado, por supuesto, asentamientos industriales cerca de los ríos. ¿Por qué? Porque el río, el agua, es un recurso fundamental para casi cualquier industria. Se contaminaba en ese momento, por supuesto, porque los desechos ahí no se tenía noción ni le importaba mucho, digamos, si se contaminaba o no. Y tenía sus primeras consecuencias sobre la salud, ya tanto respiratorias, sobre la piel. Convengamos que en esa época no existía ni ART, ni había carpeta médica, o sea, era todo muy básico. Y nacen las nuevas clases sociales, que son el proletariado y la burguesía. Ahí en la foto que ustedes ven, no hace falta que se la explique mucho quién está con la pala y quién están sentados bien vestidos. Acá tienen que tener en cuenta esta fecha, cuándo se dio la primera revolución y qué tipo de recurso energético se dio en ese momento. La segunda revolución industrial se dio en 1859 y como recurso energético obviamente el petróleo, y con el petróleo se dio otra forma de tecnología como el motor a combustión interna. Esto trajo aparejado a casi una gran explosión económica, porque se desarrolló primero en niveles mucho más populares. En este caso empezamos con cambios socioeconómicos con un mayor consumo. Primero porque se crearon nuevos sistemas de trabajo, como en este caso el Taylorismo y el Fordismo. ¿Recuerdan ustedes la película de Charles Chaplin que está ajustando una tuerca constantemente, que será el Fordismo, a donde el trabajador se lo especializaba solamente en hacer una sola tarea? Y a eso se le agregó el Taylorismo, que es el trabajo en línea, para que el trabajador no tuviera que buscar el artefacto en otro lugar. Eso obviamente optimizó tiempos, recursos, y se empezó a trabajar en la producción en masa de productos. En este caso estamos viendo de cómo se producía el famoso Forté. Esta revolución industrial es la que más daño ha producido junto con el paradigma de la acumulación, el poder y el éxito. Cuando nosotros hablamos de acumulación de poder y de éxito, ese paradigma que habíamos hablado anteriormente, de cómo vemos nosotros nuestro éxito en la vida, o qué consideramos que es exitoso, no digo todos, pero en una gran mayoría, obviamente.
Bien, ¿cuándo se empezó a hablar del ambiente? Si ustedes lo ven, recuerdan a nivel local, nosotros hace más de 20 años que antes no se hablaba, no estaba en la temática de los noticieros ni de la agenda pública el tema ambiental. Imagínense, en 1972 se da en Estocolmo la primera cumbre ambiental sobre hechos puntuales. En aquel momento no existía el Internet, no había una comunicación más global, lo cual hacía de que poco nos enterábamos por estos lados, pero ya había hechos puntuales de derrame de petróleo, de la caza indiscriminada de la ballena, de algunos hechos puntuales en ese momento, en lo cual se empezó a considerar, sobre todo en Europa, que había problemas que se estaban manifestando, y estos problemas se los tomen en cuenta, no es cuando usted ve un árbol menos o un pajarito menos, se lo comienzan a ver o a tener en cuenta cuando empiezan a afectar a la salud del hombre. Previamente eso, usted no le toma interés, y eso es un gran error también, porque eso nos trae aparejado que hoy tenemos que, en vez de prevenir, tenemos que curar o lamentar con respecto a eso. Pasaron 20 años, y recién en 1992 en Río de Janeiro se empezaron a hablar de aquellos tóxicos domiciliarios, del transporte público. Recuerden ustedes que antes nuestras casas, y muchas todavía, algunas de ellas, tienen sus cañerías de plomo. El plomo es un contaminante muy fuerte, que antes se utilizaba como una cuestión normal, toda la cañería para las instalaciones, digamos, de agua de una casa o un domicilio. Lo mismo pasaba con las pinturas tenían su base de plomo, también las naftas tenían bases de plomo. Bueno, en ese momento se empezó a hablar de eso, de suprimir, sacarlos del plomo, entre otros, de aquellos productos que son a nivel doméstico, por decirlo así. En 1997, en Kioto, se firma un tratado en el cual se habla de la reducción del dióxido de carbono por el efecto invernadero. Ya se empezaba a hablar que había cambios a nivel climático, y en la cual tenía que ver con esta acumulación y exceso de dióxido de carbono. Se empieza a hablar por primera vez del efecto invernadero, pero más que todo el efecto invernadero sería el calentamiento global, porque el efecto invernadero, ya después lo vamos a ver más adelante, es un efecto natural. Ya lo vamos a ver cuando comienza a ser nocivo para el hombre. En el 2002, en Johannesburgo, se desarrolla, digamos, lo que es el desarrollo sustentable. Se empieza a hablar de lo que es el desarrollo sustentable, de que tiene que haber un consumo y una generación de recursos, pero con un tinte sustentable. Pero recién en Río +20, en el 2012, se empieza a hablar precisamente del modelo de sustentabilidad. ¿A qué llamamos sustentabilidad y cuál sería el modelo? Porque si el modelo, para decirlo de alguna manera, decimos que nuestro paradigma de vida es tener una casa, lo más probable, una casa grande, con un gran patio, con una camioneta, además un auto para mi hijo, y ese sería nuestro paradigma, la sustentabilidad no es que a todos tengamos todo, sino que todos tengamos lo que podemos tener en un nivel equitativo. Entonces, ahí hay una diferencia entre el desarrollo sustentable y qué modelo de sustentabilidad necesitamos tener para poder seguir viviendo en este planeta. Nos recuerden algo, que este planeta, acá muchos dicen hay que cuidar el planeta. En realidad lo que hay que cuidar es la especie humana, porque el planeta va a seguir girando unos 40.000 millones de años más, con o sin nosotros. Ahora vamos a ver de forma muy superficial, para recordar, sobre todo son aspectos que ya lo hemos visto en el primario, en el secundario, pero está bueno recordarlo de alguna manera, cómo funciona algunos sistemas muy importantes que tiene el planeta. En el caso de la biosfera, que está compuesta por la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera, vamos a ver un par de ellos para ver qué tan delicados son y qué puede pasar si esto lo afecta nuestra actividad antrópica dentro de la Tierra. Hablamos de la capa de la atmósfera, seguramente esto ya lo hemos visto, como le dije, en el primario y en el secundario, pero está bueno pegarle una repasada rápida. La atmósfera tiene 5 capas. La primera es la troposfera,
que generalmente allí es donde se generan todas las tormentas y vientos que nosotros tenemos, el clima en general de nuestro planeta. Luego tenemos la estratosfera, donde ahí encontramos la capa de ozono, que entre los 20 y 30 kilómetros de distancia es donde la encontramos con más densidad. Después sigue la mesósfera, después que ahí es donde digamos, se terminan de consumir los meteoritos que entran. La termósfera, donde vemos nuestros satélites girando, y la exósfera, que digamos no tiene mucho diferencia ya con el espacio exterior. Si ustedes ven a su izquierda hay un gráfico en el cual van viendo cómo, de acuerdo a la altura que va tomando, que supongamos ustedes cuando han subido un avión seguramente han escuchado que dijeran, estamos a 10.000 metros de altura, que es cuando digamos la altura crucero de un avión, generalmente, y miren más o menos cómo va variando la temperatura, porque obviamente va pasando de una capa a la otra, y esas capas tienen diferentes temperaturas, ya sea muy fría en general, y van descendiendo o aumentando de acuerdo a la capa que usted va a subir. Estas capas tienen una función específica cada una de ellas. En la troposfera es la que más debemos cuidar porque es la que nos protege de muchos otros elementos físicos, en la cual ahora lo vamos a ver con más detenimiento. El ozono se encuentra de manera natural en la atmósfera. Su concentración es máxima a unos 20 kilómetros de altura dentro de la estratosfera. Esta capa de ozono es la que nos protege a nosotros de las radiaciones ultravioletas, que vienen del Sol, obviamente, y esto tiene un beneficio, obviamente, estratégico, digamos, para la vida. Ustedes han escuchado hablar de aquel agujero de ozono que se producía, que se achicaba, que se agrandaba. Esto tiene que ver, obviamente, con la actividad antrópica. O sea, estos gases que nosotros producimos con nuestra actividad, ya sea industrial o doméstica, terminan perjudicando al ozono, lo cual hace que en ese sector, de acuerdo al diámetro que tenga el momento de ese agujero, esos rayos ultravioletas donde pegan, obviamente hacen daño. Bien. El dióxido de carbono. Acá hay un gráfico también a nivel primario, secundario, en la cual vemos el ciclo del carbono. El carbono es un elemento natural que, como cualquier otro elemento natural de la vida, de nuestro planeta, corresponde, es beneficioso, pero por supuesto, como dijo Paracelso, un médico astrólogo suizo, que es una máxima de la toxicología, dice que todo puede ser remedio o veneno dependiendo de la dosis. El dióxido de carbono es un elemento necesario para la vida. Tiene un ciclo, como ven ahí en este gráfico. Pero ¿qué pasa? Cuando este ciclo, que en realidad el dióxido de carbono no es dañino para la salud, pero cuando empieza a haber un desequilibrio, a haber un exceso de dióxido de carbono en la atmósfera, obviamente que esto empieza a tener problemas, digamos, a niveles no solo de los ecosistemas, sino obviamente a niveles de salud para el hombre. Este exceso hace que la tasa de absorción que tiene el planeta sea superado y por ende se empieza a acumular dentro de la troposfera. Y ahí es donde comienza a producirse el calentamiento global, dentro de otros gases más que hacen sinergia, obviamente, en ese sector de la troposfera. Bien. Acá vemos otros dos gráficos que tienen que ver con el efecto invernadero, que como les dije anteriormente, el efecto invernadero es un efecto natural y es muy necesario para la vida, porque es el que regula la temperatura del planeta. Sin él, obviamente, estaríamos en fríos extremos o en calores extremos. Este sería como un nivelador, digamos, un acondicionador de aire en nuestra vida. Esto va variando de acuerdo al punto en que el planeta está, la estación en la que estamos, pero si ustedes alcanzan a ver los gráficos, esto comienza a desvirtuarse cuando lo que hablábamos anteriormente, se empiezan a emitir más gases de lo que el planeta puede absorber.
Estos gases quedan atrapados en la capa de la troposfera y hace de que estos rayos solares que van ingresando a la Tierra, que hay una parte que queda en la Tierra, que forman parte, digamos, del calor natural que puede llegar a tener, hay otra parte que se rechaza y que debería ir al espacio, no puede salir y queda atrapado dentro de esta capa de gases, lo cual comienza digamos, a calentar más de lo que debería haber calentado, y estos gases quedan ahí produciendo lo que es el calentamiento global. ¿Qué provoca esto? Bueno, lluvias ácidas, entre problemas obviamente de respiración, de piel. ¿Por qué? Porque estos gases quedan atrapados ahí y obviamente que todo esto empieza a tener un desajuste a nivel ecosistémico en cualquier parte del planeta que se va produciendo. Obviamente que esto también se produce en lugares donde hay mucha urbanización. Si ustedes ven la provincia de Córdoba, sobre todo la ciudad de Córdoba, tiene una característica nosotros vivimos en la ciudad, está como en un pozo, y los que viven en la periferia y vienen a la mañana a trabajar o se desempeñan sus labores aquí cerca del centro, van a ver muchas veces en el año, sobre todo en la época de invierno, una capa, como una capa que nosotros le llamamos smog, en la cual queda como atrapado, porque justamente estos gases son los que producen este tipo de afectación a la salud y al planeta. Acá vamos a ver un poco también que tiene que ver, porque hemos perdido también un poco de noción, que tiene que ver cómo debemos cuidar la tierra. Porque también es como que vemos tierra, pero no le damos mucha importancia. Yo les aconsejo a veces, cuando ustedes tengan, si tienen la oportunidad o si tienen la capacidad algún día de poder comprarse un terreno, de hacer una técnica que se llama la calicata para ver y estudiar de qué se trata, qué tipo de terreno es el que tiene usted ahí, o el que ha comprado, o el que va a comprar. Pero antes de eso le voy a explicar esto. Regolito dice la capa de roca suelta y fragmentos minerales que no forman aún un suelo, proceso que puede durar cientos o miles de años. Muchas veces no tomamos en cuenta esto. Yo cuando les digo, si ustedes alcanzan a ver en estos 4 gráficos, el último donde se ven ya árboles formados, hay una capa de aproximadamente unos 30 centímetros que se ve más oscura, que sería la capa fértil en la cual se sostiene la vida de la Tierra. Estos 30 centímetros no es promisorio de un solo lugar, no todo es así, dependiendo del lugar del mundo en el que esté, puede variar entre 15 y 30 centímetros. Pero básicamente la capa fértil de la Tierra está ahí. La vida está sostenida sobre esos 15 o 30 centímetros. Entonces, cuidar la Tierra es importantísimo. Por eso les decía recién, cuando ustedes compran o tienen la posibilidad de comprar un terreno y tienen que remover tierra, por ejemplo, porque tienen que hacer la plataforma de la casa, los cimientos, lo que fuere, es que cuando ustedes muevan esa tierra, esos 20 o 30 centímetros, los guarden, los dejen a un costado para después lo utilizan para la parquización, porque los elementos químicos necesarios para que se sostenga la vida están ahí. Uno de los gráficos también, más allá de cuando usted quiere mostrarle, en mi caso me ha pasado este año de que mi hijo tuvo que ver dónde nacen los ríos y cómo se forman un suelo. Nosotros, gracias a Dios, vivimos en una provincia que, la verdad, es bellísima, y en la cual tenemos todo acá muy cerca, y lo llevé a la quebrada del Condorito, y ahí uno le puede explicar cómo se va fragmentando esta roca, lo que llamamos regolito, la importancia de ese yuyito que usted ve ahí, que es la que fragmenta esa roca, que generalmente se le llama roca madre, donde el agua puede filtrarse ahí, y donde comienza la formación de la vida de esos 30 centímetros de tierra fértil. Ahí, como les decía, acá a la izquierda ven un gráfico en el cual se ven los horizontes de esta tierra. Cuando usted compra un terreno y quiere hacer un análisis, usted le puede hacer un análisis que se llama un análisis tipo como el pH, cuando usted analiza el agua de su pileta. Bueno, ahí yo les aconsejo, porque hay muchas veces usted compra un terreno, no saben qué hubo anteriormente ahí, y puede estar altamente contaminado. Entonces no es una técnica cara, y de esta manera usted puede analizar el tipo de terreno que usted
tiene, si tiene que remediarlo, si hay alguna contaminación que pueda afectar después su salud o a su familia. Bien, esto la verdad que me da vergüenza a veces decirlo, pero bueno, aquí esto es lo que ha público notorio, lo que ha pasado recientemente en Córdoba. La imagen que está a la izquierda, a la derecha, perdón, van a ver el área quemada hasta el 23 de agosto, después eso se extendió más todavía. Acá ven un animal de cómo ha quedado, un animal de gran porte, imagínense todos esos animales que no son de gran porte. Obviamente el desastre ecológico que se ha producido ahí. Y la verdad que no tiene mucho más análisis con respecto a esto, porque tiene que ver mucho con prácticas ancestrales, con esta de quema de campos, que para el rebrote, o también han dicho que por cuestiones de interés económico y loteo, lo que fuera. No se toma en cuenta porque los daños que se produjeron ahora lo vamos a estar padeciendo los 20, 25, 30 años próximos. Esto es un daño tremendo, vuelvo a repetir, a ese ecosistema, a los cursos de agua, a la flora y a la fauna. Va a llevar muchísimo tiempo remediarlo, creyendo que no van a pasar absolutamente más nada dentro de 25 o 30 años. Lamentable, pero bueno, es recurrente. Antes le quería mostrar este video, esto data del año 2015, pero recuerden algo, porque le digo la importancia del ordenamiento territorial. Cuando usted, a todos creo que nos gusta tener una hermosa vista, vivir más bien cerca de los pajaritos y todo lo que uno, sobre todo cuando le gusta el ambiente y este tipo de actitudes. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona decide irse a vivir a la ladera de una montaña, no puede sacarle el derecho a la otra de que también haga lo mismo. Y si esto no tiene un ordenamiento territorial, obviamente que trae aparejado consecuencias que esto se empieza a ver cuando suceden. No se toman en cuenta lo que puede llegar a suceder. Bueno, voy a compartir con ustedes este video que data del año 2015 de lo que nos pasó a nosotros en las Sierras Chicas. Una mañana del 15 de febrero salgo así para la calle para ver qué pasaba en realidad y bueno, veo algo inusual que era el río, en realidad en la puerta de la casa. Yo no podía creer, la verdad que no entendía nada de lo que pasaba, la gente salía de sus casas, los autos estaban parados en la calle. Bueno, fue como algo muy, muy sorpresivo. Perdimos en algunos casos las pertenencias, partes parciales, en otros casos totales, que han perdido las viviendas completas, ¿no? Hubo muertos y post inundación no sabemos, pero la cantidad de gente que ha fallecido después
por distintas causas, gente grande, enfermedades, por tristeza también la gente, el desapego de su lugar, ha habido un montón de gente que también ha partido junto con los que se ahogaron ese día. Bien, eso es uno de los hechos públicos notorios que ya lo conocemos y bueno, tiene que, contrapartida tiene esto que sucedió. Sin embargo, bueno, a la gente le gusta vivir en esos lugares, no toman recomendaciones justamente, también obviamente no hay un ordenamiento territorial que los pueda instruir y decir esto acá sí, acá no, o sí, sí puede, pero de determinada manera. Bien. Ahora entramos en la tercera revolución industrial basadas en energías renovables. Como ustedes ven ahí en el gráfico, tenemos energía eólica, aeromotriz, geotérmica, de masa orgánica, fotovoltaica. Bien, estas son las energías que hoy están basadas, obviamente, en este recurso que son infinitos, o, digamos, tenemos un desarrollo todavía... se ve cada vez más. Lo que pasa es que, bueno, entre costos y beneficios, muchas veces ese desarrollo se ve ralentizado. Ahí dice sistemas renovables auxiliares. También ven aquellos paneles fotovoltaicos, termotanques solares, biodigestores, colectores de agua, de lluvia, energía eólica domiciliaria. Esto se da mucho, obviamente, que dependiendo del lugar geográfico donde usted tenga su vivienda, donde usted viva o donde tenga ese domicilio, va a emplear de acuerdo a las características del lugar, ¿no? En todos los lugares podemos, por ejemplo, poner energía eólica. No, los vientos que corren no son lo suficiente como para que tenga un costo-beneficio, digamos, acorde al sistema que necesita. Pero, por ejemplo, aquí en el sector de altas cumbres, muchas casas y colegios de la zona han empleado este tipo de energía, entre obviamente también la de paneles solares, que también es muy beneficiosa, para obtener energía de manera limpia. Nosotros todavía evaluamos estas cuestiones con el nivel económico. Si no es económico, no es todavía viable. Es entendible porque no cualquiera está en capacidad económica de comprar un panel solar, porque no solo el panel solar, sino también todo un sistema de baterías, que sigue siendo todavía costoso, pero va bajando día a día porque la oferta va acordándose con la demanda y porque la Argentina, gracias a Dios, tiene uno de los yacimientos de litio con el que se hacen estas baterías para acumular esta energía que se obtiene en la zona de Jujuy, lo cual también está muy avanzado ese lugar porque se está produciendo el carbonato de litio, pero más allá de que en un principio se exportaba mucho obviamente a China, también ahora se está empezando a hacer el proceso para obtener las baterías, lo cual eso no es solo de nivel económico, sino también a nivel tecnológico, el desarrollo que se está llevando a cabo ahí. Bien, acá hay una foto que yo la compartí. Esta foto, ¿saben de qué día es? Este fue del día del recolector de basura. Y ¿saben qué? 3 días antes, generalmente, la radio, la televisión, los medios de comunicación, le va diciendo al vecino, mire, el día tal, no lo saque a los residuos porque es el día del recolector. Bueno, miren la imagen. Este fue el resultado de cómo nos comportamos nosotros cuando tenemos que tener un cierto orden para no producir lo que se ve ahí. Esa es la esquina de Rosario de Santa Fe y Rivadavia, en lo que es el ANSES. Ahora, ¿sabemos qué tipo de tecnología nosotros utilizamos para los residuos sólidos urbanos? ¿Sabemos cómo estamos a nivel local hoy? Y lo gestionamos nosotros a nuestros residuos, por eso lo puse en rojo, porque también tenemos la costumbre de que cerramos la bolsita, cuando la sacamos ya no es más nuestro residuo. Y ese es nuestro residuo. Y tenemos, como es nuestro, tenemos la obligación de saber disponerlos, por lo menos,
en el lugar correcto. Bien, sistema de disposición final de residuos sólidos urbanos. Acá hay una serie de formas de cómo se disponen en distintas partes del mundo, como por ejemplo la incineración, que dice que se utiliza mucho en Europa y en Japón, pirólisis y gasificación en Europa y Estados Unidos, biodigestor en el sector agroganadero, por supuesto, y el compostaje, que sería en sectores de agro o domiciliario, y el relleno sanitario controlado, que es el emblemático de América Latina. Ahí ven en la imagen una imagen de una fosa tapizada, con una base también de tapizada, que también tiene una serie de elementos que ya lo vamos a ver con detalle, que lo que sería el relleno sanitario controlado, que es lo que se utilizaría aquí en Córdoba también. En este gráfico vemos cómo es el esquema de la técnica de este sistema de enterramiento sanitario. Se cava una fosa de determinada profundidad, en ella se impermeabiliza toda la zona, ya sea la base como las superficies laterales, con distintas capas de plásticos que sean impermeabilizantes, en la cual se va depositando, van llegando estos camiones que van tirando los residuos, se van depositando en esas celdas con cierto grado de inclinación, se van aprisionando, y previamente se han hecho unas tuberías en las cuales unas son las que recolectan el gas metano que produce estos desechos que se van descomponiendo dentro de estas celdas, como también la toma de esos lixiviados, esos líquidos, esos efluentes que va generando, porque no se olviden que muchos son restos húmedos, o la misma lluvia, porque no se olviden que también esto es una fosa abierta, hasta que llega al límite de su capacidad. Una vez que llega a ese límite de capacidad, se sella con una capa de tierra de 40 a 60 centímetros, en la cual lo único que se puede llegar a tener ahí a hacer es un parque recreativo, pero no se puede vivir ni se puede construir sobre este sistema. Este es el sistema que utilizamos generalmente nosotros en América Latina, creo que por varias cuestiones. Si usted ve ahí en el gráfico anterior, hay, por ejemplo, en Japón o en otros lugares utilizan otro tipo porque obviamente no tienen el espacio físico para hacer este tipo de tecnología. También tienen otro ítem que sería la cuestión económica. Otro tipo de sistema como el que tienen otros países es mucho más oneroso que este tipo de sistema. Pero así, aunque tengamos mucho espacio físico, también tenemos problemas porque siempre alguien vive cerca de estos lugares. No se puede tampoco llevar este sistema a muchos kilómetros de distancia de una ciudad, como por ejemplo de Córdoba, porque el costo se elevaría muchísimo también, entonces no tendría mucha razón. No sé si saben, pero este proceso hoy lo tenemos aquí en Córdoba y tenemos un problema grande, porque nuestra fosa común, en la cual nosotros hasta el día de hoy seguimos llevando nuestros residuos, es Piedras Blancas, que fue un momento digamos, fue un lugar provisorio, y en la cual seguimos ahí porque el predio nuevo que se va a implementar, o que está próximo a implementarse, todavía está en situación de judicializado, porque hay gente que vive cerca. Pero esto tiene que ver con relación con la inundación del 2015. Cuando nosotros vimos esa inundación ahí, la lluvia fue en gran parte de la ciudad, y una de las partes que fue inundada también fue cerca de este complejo donde se va a instalar, que es, ahora lo vamos a ver en una gráfica que viene. Previo a hablarle de lo que había pasado en el 2015, acá dicen tratamiento intermedio de la basura o del residuo. Si ustedes ven la pirámide, comienza desde la punta que dice la prevención. ¿Qué sería la prevención? Bueno, ahí tiene que haber un tratamiento intermedio, después de estas técnicas que vimos de relleno sanitario,
puede haber otra técnica, que esta es la que, a donde participamos absolutamente todos, usted ciudadano como la empresa que va a recolectar. ¿Por qué? Porque tiene que haber un tratamiento intermedio previo al tratamiento final. Este tratamiento intermedio tiene que ver con la valorización, con el reciclado y con la recuperación de energía. Si usted, por ejemplo, en la prevención, usted va a comprar una compra inteligente, ¿usted necesita lo que va a comprar? ¿Lo necesita en ese tamaño? Bueno, la optimización en la compra es lo mismo, como la minimización. O sea, yo necesito esta cantidad o realmente puedo consumir un poco menos. Después que lo consumí, ¿es reutilizable? ¿Qué tipo de material es el que me ha quedado como descarte, si lo puedo reutilizar? En la reutilización después me queda el reciclaje. Ese material tiene un compuesto químico en el cual, si yo lo llevo a determinado lugar, se hace un reciclaje y vuelve a ser otro material. Y si eso ya no tiene, bueno, puede recuperar energía, o sea, se puede quemar para tener energía, digamos, para un horno, para lo que fuere, y recién se habla de una disposición final. En esa disposición final, obviamente que lo que va a llegar si utilizamos esta pirámide es una mínima parte de aquello que empezamos en un principio. Todos hemos visto, o la gran mayoría hemos visto esto que se llaman las 3 Rs. Reducir, reutilizar y reciclar. Cuando hablamos de reducir, estamos hablando no de si yo comía un pollo, me voy a comer medio pollo. Sí, es reducir, pero no sería el espíritu de reducir. Cuando hablo de reducir es que cuando yo voy a comprar el pollo, voy con mi bolsa de las compras, aquella bolsita que cuando éramos chicos tenía un lugar determinado en la cocina, hoy vuelve a tener protagonismo, porque esa es la bolsa en la cual voy a hacer la compra para ese pollo que voy a comprar o lo que fuere. Eso es reducir, empezar a reducir desde el primer acto del consumo. Necesito comprar agua, compro 12 botellitas de medio litro de agua o compro el botellón de 5 litros que me trae la misma cantidad de agua y es la que voy a tomar. Dejo de generar mucho de ese residuo comprando el botellón. Bueno, de eso se trata de reducir, de una compra inteligente, utilizando el primer eslabón de reducir el descarte. No utilizar la bolsita de plástico, lo que fuera. El segundo paso es la reutilización. Bueno, yo tengo una botella de plástico, y todos sabemos con la botella de plástico que es reutilizable. ¿Y qué puedo ponerle? Y bueno, puedo ponerle agua nuevamente, si tenía agua. O puedo ponerle jugo, lo que fuere. Ese es el segundo paso de la reutilización. Y después, cuando ya la botella no da más, no me gusta, o lo quiero cambiar, o lo que fuere, ese plástico, ese material, tiene, sobre todo los plásticos, que no sé si lo tengo aquí, porque la verdad que ya perdí la memoria, pero los plásticos tienen un logotipo, que lo alcanzan a ver, estas 3 flechitas verdes, que hablan de y con un número en el centro, que es número 1, 2 o 3, que eso le va a indicar qué tipo de plástico es. Y obviamente que sabiendo qué tipo de plástico es reciclable, o sea, qué se puede transformar, esa botella en qué se puede transformar. Y ahí utilizamos las 3 R de alguna manera para reducir el impacto. Este videíto que van a ver ahora se trata de este predio que está judicializado y de lo que vendría a ser Córdoba de ahora en más cuando se cierre Piedras Blancas. Situado al sur de la ciudad de Córdoba, entre la Ruta Nacional número 36 y la Ruta Provincial número 5, en una superficie de 340 hectáreas, aptas para su localización. El complejo recibirá la totalidad de los residuos generados en la actualidad, aproximadamente 1.800 toneladas por día, con una proyección a 30 años, teniendo como función tratar, valorizar y finalmente disponer los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Córdoba y el área metropolitana. Para esto, el sector de tratamiento constará de 5 plantas, una destinada a los neumáticos fuera de uso, con una capacidad de procesamiento de 18 toneladas por día, produciendo gránulos, acero y material textil de alta pureza. Otras 2 plantas donde se recibirán y procesarán por un lado los residuos de obras y demoliciones, y por otro los residuos voluminosos valorizables, obteniendo de estas cascotes, ladrillos, piedras, asfalto, áridos finos y gruesos, y todo tipo de material secundario en condiciones de ser reciclado y valorizado. La planta de separación mecánica recibirá residuos mixtos de origen
domiciliario con una capacidad inicial de tratamiento de 300 toneladas por día, con la posibilidad de añadir líneas en paralelo para llevar su capacidad a 450 y 900 toneladas por día. Aquí se recuperarán también de forma manual, en cintas de picoteo, toda la fracción seca compuesta por papel o celulósicos, plásticos de todas las características, metales, vidrios, textiles, tetrabric y maderas. La fracción rechazada de estas plantas será llevada inicialmente al sector de disposición final con la factibilidad de incorporar en una segunda etapa una planta de tratamiento biológico y a mediano plazo, una planta para producir combustibles derivados de los residuos. Los residuos provenientes de restos verdes como poda y limpieza de jardines y espacios verdes serán destinados a la planta de compostaje, donde mediante el chipeo, trituración y posterior generación de pilas de compostaje, se producirán alrededor de 15 toneladas por día de compost, con la posibilidad de incorporar en un futuro a esta planta los residuos orgánicos de grandes generadores. El complejo estará equipado con vestuarios, comedores, playas de estacionamiento y zonas recreativas para todo el personal, como también un centro de cultivo de flora autóctona para la producción de ejemplares a utilizar en las barreras forestales del predio y cierres de los rellenos sanitarios antiguos. Los residuos rechazados de las plantas de tratamiento y lo que no pase por estas será destinado en 2 fosas de relleno sanitario controlado, respetando los máximos estándares ambientales con barreras de impermeabilización, sistemas de captación y tratamiento de gases y lixiviados. Con los gases ya tratados, se producirá energía para el funcionamiento del predio. Complejo Ambiental Área Metropolitana Córdoba. El compromiso de Cornicor es minimizar el impacto socioambiental en la gestión de residuos a través del uso de tecnologías y contribuir a fortalecer la conciencia ambiental de la comunidad, entendiendo que se trata de un problema social en el que todos los ciudadanos deben ser parte de la solución. Complejo Ambiental Área Metropolitana Córdoba. Cornicor. Bien, esto fue presentado hace más o menos unos 3 años, lo cual, bueno, hoy todos sabemos que está judicializado por este problema de las inundaciones. ¿Por qué? Porque recuerden que también una inundación ahí en esta zona pasó por Taín, que sería la planta donde se procesan, o se procesaban, mejor dicho, porque de esa fecha que no presta servicio, los residuos peligrosos de Córdoba. No solo de Córdoba, de otros lugares también, de otras provincias. Bueno, la gente que vive cerca tiene justamente, están en esta etapa de juicios y bueno, están ahí que no sé en qué momento se va a terminar de resolver. Pero mientras tanto, previo a esto, también se hizo un análisis en esa fecha de qué es el tipo de residuos que generamos los cordobeses. Se contrató una empresa y hizo un sistema de cuarteo que se le llama. En ese sistema de cuarteo nos da este gráfico que alcanzan a ver ustedes, esta torta, en los cuales nos ponen la cantidad, digamos, de residuos y la morfología de qué tipo de residuos generamos los cordobeses. Si empezamos desde la derecha arriba, dice materias finas, a menos de 10 milímetros, el 22%, residuos especiales, RAES, residuos incombustibles, metales, vidrios, 4,3%, otros residuos combustibles, textiles, plásticos, plásticos 11%, papeles 5,1%, putrescibles 36% y cartón 4,1%. Si ustedes lo que está en verde juntan y suman ese porcentaje, van a ver que tienen, ¿por qué les digo esto? Porque los papeles, los cartones, los plásticos y los vidrios son materiales para reciclar. Y lo putrescible, que ahí hablamos de restos orgánicos, podemos sacarle un porcentaje, generalmente son cáscaras de frutas, verduras y restos de comida en general. Ustedes están hablando casi un 50% de esa masa de volumen que podría no ir a parar a ese relleno sanitario, lo cual duplicaría la vida útil de ese relleno, pero además aportaríamos, digamos, a un beneficio para el ambiente.
reciclando ese vidrio, ese plástico, ese papel o ese cartón. Y en lo putrescible, acá hay una parte en la cual nos involucra a nosotros como ciudadano individual en nuestro domicilio. Porque mucho de ese residuo es el que produce usted en su domicilio en la cocina. Después de este gráfico vamos a hacer apenas un pequeño parate para responder a algunas preguntas que ya se están haciendo. Y vamos a hablar justamente qué podemos hacer, acá entra en acción, qué podemos hacer nosotros desde nuestra capacidad para poder ayudar al ambiente. Acá tengan en cuenta este gráfico con respecto a lo que dicen esos porcentajes y sobre todo el que dice putrescibles. Bien, habíamos analizado el tema de la torta porcentual y yo les decía que en putrescibles estábamos, digamos, ya involucrados como ciudadanos. Bueno, ahí vemos 4 imágenes en las cuales vemos un compost, una serie de materiales reciclables, una gráfica de aquellos elementos que son tóxicos y el famoso canastito que podemos encontrar en nuestro domicilio con basura en general que depositamos ahí. Bien, estos son, tomen nota, dice, residuos domiciliarios son los resultantes de las actividades diarias de un hogar que comúnmente se le denomina basura y aquí incluye orgánicos, reciclables y peligrosos. Obviamente a simple vista usted sabe ahí, y aquellos que están separando, están diferenciando los residuos, saben que esto no es lo correcto de esta imagen que ven. Yo tomé estas fotos un día a la mañana porque primero por darle primero las cualidades nuevas que tienen los canes, ya casi son monos, porque pueden llegar a subir esos tarros, estos tachos de plástico que la empresa de recolección nos da, pero sobre todo tiene que ver en la actitud del ser humano de cómo va y deja una bolsita con su residuo, sabiendo que ya no entra más. Y eso provoca, obviamente, que estos animales busquen, desparramen y queden como quede, digamos, la ciudad, y después todos estos papelitos y estas bolsitas quedan dando vueltas, más todo lo que contenga esa bolsa. Acá hay una responsabilidad que tiene que ver con la de uno. Si yo salgo a sacar la basura y veo ese tacho que está colapsado, tengo que volver a mi domicilio y guardarla. Y a nadie le gusta tener su propia basura, es increíble. A nadie nos gusta tener 2 o 3 días nuestra basura adentro. Creemos que todos los días debemos sacarla, y bueno, hay momentos que se puede y otras veces que no se puede. Ya comenzamos con un cambio de actitud. Eso sería ya una acción responsable, por ejemplo. No sacarlo cuando, en este caso, no sé qué tiene en su domicilio, pero el tener este tipo de contenedores, si está colapsado, no lo saque. Espere que pase y se vacíe. Bien, en esa torta porcentual que yo le decía un 33% de materia orgánica que va a parar al relleno sanitario. ¿Cómo podemos aminorarlo? Bueno, esto lo podemos hacer con estos residuos orgánicos, que son los desechos, dice, susceptibles de la degradación a través de la actividad de los organismos biológicos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo hago un compost en mi casa y tengo un pedacito de tierra, no hace falta que tenga 1 hectárea, ni un patio grande, con solamente un patiacito de 2x2, 2x1, o inclusive no hace falta tener un patio, porque hay técnicas de compostaje que también se pueden hacer en un departamento, que yo no las doy acá para no hacerlo tan largo. Pero si no, entran en la página del INTI y ven cómo hacer un compost sin comprar compostera, porque la idea tampoco es gastar y poder reciclar algún elemento que pueda hacerlo. Usted puede hacer un compost en un departamento tranquilamente y no va a tener bichos ni malos olores si usted lo hace correctamente. Pero bueno, supongamos que tengamos un patio muy pequeño, podemos hacer este tipo de compostaje que ya lo vamos a ver con más detenimiento. Por ejemplo, esta es la foto de mi patio. Yo tengo un patiacito de 2 metros por 2,5, en la cual yo, el año pasado, porque este no es de este año,
empecé a hacer mi compostaje, que es una zanja, una pequeña zanja de 1 metro por 30 centímetros por 30 de profundidad. Recuerden que los elementos de la tierra están en esa franja de los 20, 15 o 30 centímetros, no más profundo que eso. Voy depositando todos los restos de los resultantes de la cocina, ¿eh? En este caso serían cáscara de frutas, de verduras, cáscara de huevos, saquitos de té, de café, de yerba. Lo que sí yo le tengo que tener en cuenta, porque el compostaje es una técnica, y como toda técnica tiene ciertos pasos. Para hacerlo simple, yo lo que tengo que tener en cuenta es que no tirar muchas cáscaras de fruta, sobre todo en esta época que ya está pasando, que es la de invierno, porque si no se acidifica mucho el suelo, lo cual hace de que no tenga un buen compost. Entonces, ¿qué tengo que hacer para no andar midiendo el pH, en este caso, el potencial de hidrógeno de ese suelo? Y bueno, tengo que tener en cuenta los colores, por ejemplo, todo lo que es de color verde, en este caso hojas, por ejemplo, de acelga, o todo lo que tenga color verde, tiene alto poder contenido de nitrógeno. Y lo que tiene color marrón, o inclusive los restos de poda, también, que se secan y tienen color, eso contiene carbono. Eso me garantiza de alguna manera tener cierto equilibrio en ese compostaje, que no se me vaya el pH ni muy ácido ni muy alcalino. Entonces voy a tener como resultado un buen compostaje, digamos, para después mezclarlo. No se olviden que esa tierra después hay que mezclarla con tierra común, porque tiene un alto contenido de elementos químicos ahí. ¿Ah? Bien, y como resultado tengo ahí esa huertita que yo hice de hojas. Bueno, ahí tengo lechuga, perejil y esas cosas. Como dato también les quiero compartir que en Argentina se tiran 12 millones de botellas plásticas por día, lo cual es un elemento que todos sabemos que lo vemos o lo usamos y lo tiramos. Ahí dice, con ese material se podía construir una torre Lepar, que el que conoce Buenos Aires sabe cuál es la torre Lepar, de 57 pesos todos los días, con el desperdicio de botellas. O sea, que tengan asomen más o menos cómo la cantidad de botellas que hay, traten de visualizar y se van a imaginar la cantidad que hay, es impresionante. ¿Por qué le digo esto? Porque con la botella se puede trabajar en su domicilio y hacer actividades como esta que van a ver ahora. En este caso, me ven a mí, con mi hijo, con 4 él participa conmigo hace ya tiempo que lo venimos haciendo en casa, así como veían ese compostaje, también estamos haciendo otra técnica, pero tiene que ver que usted involucre a su hijo, a su entorno, porque es para ellos, no solo es para nosotros, es para ellos y para los hijos de ellos, para las próximas generaciones. Que ellos tengan este hábito, que créanme, ellos tienen más hábitos saludables con el ambiente que nosotros los mayores. Porque en los colegios hace rato que se viene trabajando la concientización con respecto al ambiente y el cuidado. Lo cual, si usted no lo acompaña, que usted es el tutor, difícilmente se lo puede llegar a quedar ese cambio de hábito. Entonces es muy importante involucrarlo en este tipo de técnicas, por ejemplo, que son técnicas de la familia. Simplemente eso, un cambio de hábito. Ahí se los comparto. Simples y 4 elementos podemos ayudar al ambiente. ¿De qué manera? Por ejemplo, en nuestro domicilio. ¿Qué deberíamos tener? Primero, lo más importante, a una nueva generación, a estos niños, porque ellos van a seguir estos pasos. Y además porque nosotros tenemos el deber de preservar este ambiente para ellos. Así que es importante que participen en familia. En este caso, participa mi hijo Augusto. Saluda. Hola, Augusto. Hola. Y que me va a ayudar en este proceso, que de hecho ya lo venimos haciendo en casa. Por ejemplo, ¿qué tenemos que tener? Un elemento número 1, el tacho habitual que tiramos los residuos que van a ir a parar, digamos, al servicio de recolección de residuos. Este es el número 1. Número 2, necesitamos un tacho cualquiera, no hay que comprar, la idea es reciclado, para tirar nuestros residuos orgánicos. ¿Qué es lo que va aquí? Bueno, aquí va lo que vamos a hacer en el compost, que es todo cáscara de frutas y verduras y todo desperdicio de aquello que nosotros cuando cocinamos. Salvo, lo que aconsejo no tirar, son lácteos y carnes, ya sea de carnes rojas o carnes blancas, la que sea,
para evitar el olor y que vectores estén dando vueltas en su patio. Así que lo tiramos aquí. Le podemos rotular, le podemos poner orgánicos o húmedos, la leyenda que ustedes pueden identificar. Este es el elemento número 2. Elemento número 3, Augusto, la botellita semivacía, es esta botella, una botella plástica, descartable, que todo el mundo tenemos, en la cual, ¿qué vamos a introducir acá? Augusto, por favor, esos residuos que están ahí. Tenemos muchos de los residuos que habitualmente nosotros en casa producimos, como son, por ejemplo, papel celofán, que esto no tiene valor de reciclado, y es por eso que ustedes lo ven seguramente volando por los alambrados, por los árboles, en las calles, en todos los lugares, ven este tipo de material dando vueltas. Paquetes de galletas, también podemos ver cualquier tipo de envoltura que tenga que ver con este tipo de material. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos una botella como esta, introducimos aquí adentro y lo vamos aplastando con cualquier palito, lo que tengan a mano, para poder, y lo tenemos que presionar mucho. Entonces, ustedes no tienen ni idea de la cantidad de material que entra aquí adentro. Esto lo hacemos con todo lo que nosotros tenemos. Lo único que tienen que tener en cuenta es que no tenga ningún resto del producto que trae y que esté seco, para mantener, digamos, la limpieza de la botella. ¿Me traen la otra botella, Augusto, por favor? ¿Cómo tiene que quedar? Así. Algo bien macizo, lo cual esto después termina siendo un ladrillo ecológico. ¿Para qué? Podemos hacer una cucha de perro, podemos hacer un banco, inclusive podemos construir alguna que otra pared con este tipo de material. ¿Y qué es lo más importante de esto? Primero, que la cantidad de material que hay aquí adentro no está dando vuelta en la calle, no está dando vuelta, digamos, en algún lugar contaminando, y lo tenemos contenido en un artefacto como este que termina siendo un ladrillo. ¿Bien? Estos serían algunos de estos pasos habituales que usted va a hacer. ¿Qué es lo que va a producir esto? Bueno, que a la hora de que usted tenga que tirar en este depósito que habitualmente usted saca todos los días, cada 3 días seguramente va a poder sacar la basura, lo cual indica que va a alargar la vida útil del relleno sanitario municipal y además va a contaminar menos porque mucho de este material va a estar, primero, en esta botella y segundo, va a alimentar el compost del patio de su casa, que es el paso siguiente que vamos a ver en unos minutos más. Bien, estamos ya en la última etapa. Estamos en un patio, en el caso nuestro, nosotros tenemos un patio muy reducido, apenas 2 metros por 1,50 que de terreno, en el cual, ¿qué hicimos? Excavamos, de esta manera, un hueco de 30 centímetros por medio metro y aproximadamente más o menos de 30 centímetros de profundidad. Allí, como observan, tiramos todos los residuos que en este patio hemos separado, que son los orgánicos. ¿Qué puede ir ahí? Cáscara de fruta, cáscara de verdura, saquito de té, la hierba, el café, todo eso, cáscara de huevo, inclusive también. Les vuelvo a repetir, les aconsejo no tirar ni huesos, ni carnes, ni lácteos, porque eso trae vectores. También les puedo aconsejar lo siguiente, cuando usted tiene algún resto de poda, guárdenlos al costado para que después, como esto, se sequen, cuando ya toman la tonalidad marrón, los vuelquen aquí dentro de este compost que usted ha hecho. ¿Para qué? Porque otra cosa que tiene que tener en cuenta, el compost tiene que tener cierto grado de equilibrio en el pH. Para que tengamos una idea y no lo hagamos tan complejo, podemos tirar las cosas verdes, hojas verdes por ejemplo, tienen mucho contenido de nitrógeno. Y lo marrón tiene contenido de carbono. Y eso hace que haga un equilibrio, digamos, para hacer un compost. De todas maneras, si usted quiere hacer un compost más complejo, con lombricultura y lo que fuere, puede entrar a cualquier tutorial de YouTube y averiguar un poquito más. Pero repito, esto es muy simple, con estos 3 pasos solamente podemos reducir muchísimo la generación de residuos y sobre todo alargar la vida útil del relleno sanitario con el que vamos a tirar toda la ciudad de nuestra basura. Otro de los pasos que podemos hacer es cuando tengamos este tipo de compostaje, tratar de con una pala, lo vamos triturando un poquito más, para acelerar el proceso de compostaje. En invierno más o menos nos lleva entre 3 y 4 meses que se elabore ese compost, junto con los microorganismos que están en la tierra,
y en el verano se acorta un poquito, más o menos entre 2 meses y 3 meses de plazo. Bien, espero que este tutorial le haya servido, que lo pueda aplicar en su casa y que lo pueda acompañar con ellos, porque no solo es para nosotros, es para ellos, para los hijos de ellos y las futuras generaciones. Muchas gracias, hasta luego. Bien, ahí después de visto este videito, me puse con mi hijo. Como ven, participamos en familia. La idea es justamente eso, tener como un cambio de hábito. Yo creo que estos hábitos son casi como diría, como retomarlos, ¿no? Yo soy una persona casi de 60 años, pero cuando era chico, las casas en general siempre tenían un gallinero, y el gallinero creo que fue el primer reciclador de sobra de comida, ¿no? Las gallinas eran las primeras que procesaban todo eso que solíamos tener de sobra. Bien, ahí hay unas imágenes de qué podíamos hacer. Ahí estaba viendo unas preguntas que me hacían qué hacía con los ecoladrillos. Vuelvo a repetir, le pueden llegar a hacer algunas construcciones importantes con estos ecoladrillos, porque el tema es sacarse la idea que es una botella con relleno de papelitos. Si usted se saca la idea y lo ve como un ladrillo, lo va a utilizar como si fuera ese elemento. También hay otras cuestiones de acuerdo a su alto grado de bricolage, pero puede llegar a ser un sillón como el que ven ahí. O otra de las preguntas que me habían hecho acá también es qué hacen con los ecoladrillos que no saben qué hacer. Por el momento, yo ahora les voy a pasar unas imágenes también de qué se está haciendo a niveles privados, más allá de gobierno, vamos a ver lo que es el gobierno y qué se hace a niveles privados. Pero el tema del ladrillo a mí me ha dado muchos resultados porque a veces suelo dar algunas charlas en los colegios primarios sobre todo, porque tiene, más allá del proceso del ecoladrillo, tiene que ver con esto de que hay que darle proyectos cortos a los niños para que no se aburran. Entonces generalmente yo doy la charla del compost, de cómo hacerlo, pero a ese compost en un colegio hay que alimentarlo. Y el alimento del compost es los restos de fruta y verdura. Los chicos en general, en los colegios comen mucho galletas o alimentos que primero que no son saludables, entonces se ven involucrados los chicos en dos cosas. En producir el elemento que necesita el compost, de hecho empiezan a llevar más fruta al colegio, y aquellos que todavía siguen comprando galletas o algún envoltorio, digamos, de algún otro producto, empiezan a a rellenar esta botella. Tienen varios efectos, porque se comprometen, los chicos cuando se comprometen lo hacen, y si se comprometieron, por favor, síganlo, porque lo peor que le puede pasar a un chico que defraude en ese sentido, y tiene como resultado que además comen saludables, se comprometen a eso, pero además lo replican en la casa. Entonces el efecto es multiplicador. Quizás algunos no lo vean como un resultado, no vamos a cambiar el panorama ambiental del mundo, pero créanme que uno de los secretos comienza por casa, como dice el dicho, ¿no? Cuando eso empieza a hacerlo uno, lo empieza a hacer el otro y empieza a hacer la mayoría, los cambios se empiezan a ver. Acá vemos los residuos no convencionales y es importante tener en cuenta esto, porque muchos de estos elementos que ven acá, generalmente los tenemos en nuestro domicilio. Por ejemplo, a la hora de limpiar. Nosotros compramos el famoso, no sé, por decirle alguna marca reconocida de limpiador de horno, que tienen mucho músculo, dice, y sin embargo no sabemos en detalle. Nos interesa que limpie bien, después los efectos de eso lo podemos, no sé si lo analizamos. Pero es muy importante saber con qué limpiamos, por ejemplo, doy el caso emblemático, de limpiar un horno, porque después vamos a poner un pollo para hacer al horno y hay que ver qué gases nos va a afectar cuando ese proceso de cocción esté ahí adentro. Entonces es muy importante saber leer qué es lo que estamos utilizando para la limpieza. Otro de los elementos clásicos que mucha gente también lo hace es mezclar la lavandina con el detergente como para potenciar su efectividad. Y eso no potencia absolutamente nada, al contrario, está produciendo un gas en la cual la va a intoxicar. No tiene ningún elemento, digamos, que vaya a potenciar eso. De hecho,
para el que quiere, puede, por ejemplo, con 2 cucharaditas de vinagre en agua, tiene el mismo poder de desinfección que cualquier otro elemento que pueda encontrar por ahí. Digamos, interesante saber y receptar estas imágenes, cuáles son inflamables, cuáles son venenosos, químicos, radioactivos, bueno, etcétera, para tener en cuenta esto. ¿Por qué les digo también esto? Por lo que viene. Recuerdan que en el 2014 hubo una explosión enorme en Alta Córdoba, y justamente esto pasó no porque estaban mezclando un líquido con otro, sino que los gases que producían, o los elementos que estaban ahí en ese depósito, hicieron sinergia y produjeron esta explosión. Obviamente que no estaban autorizados a tener ciertos elementos, por eso se produjo. Por eso es importante saber, si vivimos al lado de un galpón, algún depósito, saber qué actividades están realizando ahí, para evitar esto. Estos son problemas gravísimos, de hecho acá creo que se cobra una vida, tenerlo en cuenta a nivel domicilio y a nivel, digamos, de barrio. No sé qué estará en ese depósito, me gustaría saber, bueno, averiguando un poco, saber si esos depósitos tiene, digamos, los elementos autorizados para manejarlo ahí. Esto tema de los, digamos, lo que pasó en Alta Córdoba, todavía creo que algunos no han tenido solución con respecto a su vivienda, y bueno, entonces esto trae aparejado, sobre todo por riesgo de vida. Bien, a nivel municipal, hace tiempo se creó estas cooperativas, que son los centros verdes. Les quería contarme, yo la verdad tuve la satisfacción de ir ahí, conocer una, sobre todo la que está en Boulevard Los Alemanes. Estas cooperativas son las cooperativas que se juntan de cartoneros, en las cuales antes estas personas estaban, digamos, juntaban su cartón, lo llevaban a la papelera y después de todo un día de trabajo le vendían el cartón a determinado precio. Era una idea brillante, en este caso del municipio, hizo de que estos cartoneros se capacitaran para conformar cooperativas, y estas cooperativas, a su vez, trabajando en conjunto, el municipio les da un espacio físico, le da la tecnología suficiente, los capacita para trabajar, obviamente, como cooperativas. Entonces, de esta manera, Juan, que antes durante todo el día en su bicicleta o en su caballo, lo que fuere, juntaba 20 o 30 kilos en su mayor capacidad de cartón, golpeaba la papelera, le vendía el cartón, supongamos $1, y Juan se volvía después de una jornada de trabajo con 50 pesos por los 50 kilos. Hoy Juan es presidente de una cooperativa, y en la cual, cuando golpea la puerta de esa misma papelera, le viene y le ofrece 10.000 kilos de cartón, porque esa cooperativa, de esa manera, ha juntado esa cantidad. Lo cual el poder de negociación es diferente, y obviamente que el poder del precio es diferente para ellos. Y además están dentro de un circuito en la cual están con una relación laboral, una relación con cobertura médica, lo cual les asegura, digamos, tener un trabajo un poco más formal de lo que tenían haciendo. A nivel local, por decirlo así de alguna manera, yo tuve la oportunidad de conformar el equipo de GIRE en un principio. GIRE es Gestión Inclusiva de Reciclado Estatal. Recién me preguntaban, había una pregunta con respecto a esto, y GIRE, cuando nació, nosotros pensamos en llevar un plan de gestión ambiental dentro del centro cívico. Porque obviamente en una actividad administrativa hay muchos desechos, y muchos de los desechos de una actividad administrativa tienen desechos que son tóxicos, como por ejemplo las pilas, y como por ejemplo los toners, que serían 2 de los elementos tóxicos que se utilizan mucho, además de los electrónicos. Bien, entonces ideamos para el centro cívico, todo el perímetro del centro cívico, ¿cómo podíamos conformar? Bueno, utilizamos islas que se van poniendo en determinado lugar del espacio físico en cada piso, en este caso lo que vulgarmente llamamos el panel, y en el edificio bajo colocando islas también con la diferenciación de residuos. Ahí se diferencia los papeles, los varios, que serían reciclables, papeles y los orgánicos. De esta manera capacitamos a la gente para que pueda, sepa de dónde tiene que tirar cada residuo,
Y además se invitó a distintos ministerios y secretarias a que se adhirieran. Eso se hace un acto de adhesión. En este caso, al principio pudimos adherir al Ministerio de Ciencias, a la Secretaría de Córdoba Joven. Bueno, hasta el momento que yo estuve, fueron varios los que estuvieron adhiriéndose para llevar este plan, digamos, este plan de diferenciación de residuos. ¿Y qué hacíamos con esos residuos? Bueno, justamente se los juntamos para estas cooperativas. Acá nosotros en el Centro Cívico tenemos un contenedor que nos otorgó la Secretaría de Ambiente, en la cual la ploteamos, y en el ploteo tenemos la diferenciación. Entonces una de estas camionetas que viene de la cooperativa viene de acuerdo a la cantidad que se va juntando, 3 o 4 veces a la semana, se lleva ese material y ellos lo terminan de clasificar en estos centros verdes, lo cual para ellos significa darle trabajo. Hoy sé que son más de 200 familias que están nucleadas en estas cooperativas, lo cual el diferenciamiento de los residuos en la administración pública es generar trabajo para estas 200 familias. El gobierno de Córdoba está adherido a en estos objetivos que se llama Objetivo de Desarrollo Sostenible, que son 17. Si ustedes lo alcanzan a ver, de estos 17, hay 6 que tienen que ver mucho con el ambiente, pero en realidad habla de toda la actividad administrativa de la provincia. ¿Cuál sería el objetivo? Bueno, dentro de los títulos que ustedes ven ahí, que fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante. Bueno, todo lo que ustedes ven ahí, en realidad, tiene que ver con este compromiso que la provincia de Córdoba ha asumido. En el año 2017, ellos suscriben con esta política social a nivel de la Presidencia de la Nación, pero además está definida por una agenda de la ONU cada 15 años. Este objetivo son de 15 años, del 2015 al 2030. Y esto tiene que ver con toda la actividad administrativa. O sea, cómo optimizar los recursos y ser sustentable y sostenible en la actividad administrativa. Esto tiene mucho que ver porque esto engloba en cada decisión que el gobierno adopta para hacer determinada actividad, tiene que ver y tiene que estar consensuado dentro de estos objetivos. Entonces, hoy, por ejemplo, si planeamos hacer una compra, por ejemplo, no sé, de renovar todo el elemento electrónico de la administración, tiene que estar enmarcado dentro de estos objetivos. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a comprar? ¿Cómo se va a hacer con los residuos de estos elementos que ya no se van a utilizar? Por darle un elemento. Pero tiene que ver absolutamente con todo. A partir de allí, todos los años se van elevando informes de cómo ha sido esa gestión del año que ha pasado. Entonces me parece que es muy importante también, vuelvo a repetirle, hace 20 años de esto no se hablaba. Hoy forma parte de la agenda de gobierno y tiene una implicancia enorme en la actividad que tiene que ver con el ambiente. El gobernador también acaba de dar un anuncio con respecto a cómo se puede remediar todas estas hectáreas que se han quemado hace poquito en Córdoba, lo cual también tiene que ver el compromiso que el gobierno de Córdoba tiene con el ambiente. Cuando yo le hablaba con respecto de algunas iniciativas, esto lo hablamos a nivel recién gubernamental y municipal. Quería mostrarles, por ejemplo, que hacen algunas actividades privadas. En este caso yo conozco a este muchacho que se llama Juan Recalde, lo cual tiene esta iniciativa que se llama 3C Construcciones, y está trabajando con el padre Oberlin, en la cual, ¿qué hace con estas botellas de plástico? ¿Qué otra metodología que se utiliza en vez de hacer el ladrillo plástico, que son moldes? Si ustedes quieren verlo en vivo, pueden llegarse a lo que es la Ciudad de las Artes,
se van por el costado de la avenida, que no recuerdo el nombre, pero que está llegando antes de llegar a la policía antinarcótico, van a ver ahí una construcción que hay hecho, para que ustedes la vean, puedan pasar y verla, en la cual cómo queda construida una casa y forma parte de un muro, está desnudo, para que vean cómo es la técnica y vean cómo quedan las botellas en una construcción. Se los comparto. "3C es una empresa de desarrollo de tecnologías sociales y ambientales. Recuperamos plásticos y sin uso de agua y casi sin energía, los transformamos a través de un proceso industrial en el elemento de la construcción para construir viviendas. Por su producción es un proceso industrial que no consume agua y casi no consume energía. La vivienda, por su alta aislación, casi no consume energía también. El principal beneficio ambiental es que los plásticos que no tienen reciclaje no terminen en los vertederos. La tecnología fue desarrollada para que la puedan realizar chicos con problemáticas sociales. Teníamos que pensar un proceso que los chicos pudieran realizar. No que los chicos se adapten a la tecnología, sino la tecnología a los chicos. Sabíamos hacer las casas, no sabíamos nada, ¿no? En realidad de estas casas que se hacían con botella y las aprendimos acá. Aprendimos acá, así que los oficios, ¿no? Realizar procesos sencillos en los chicos genera gran alegría rápidamente poder estar produciendo, ¿no? Y sentirse útiles a esta sociedad que a veces los hace sentir. Nunca vimos basura, nunca pudimos ver basura, de ninguna de las dos, ni la ambiental ni la social. Siempre vimos posibilidades. Y creo que partir desde este punto de optimismo, las soluciones se encuentran. Siempre, todos los días, vinimos a encontrar soluciones. Bien, ahí ven unas imágenes de cómo comienza una construcción de este tipo, sobre todo para que tengan una idea acabada más o menos de que estas construcciones se pueden hacer y son viables, cualquier cosa, bueno, pueden indagar más con respecto a eso. Ahí quedaría terminada, por ejemplo, lo que estaban viendo de desnudo. Hay muchísimas, pero solamente les pasé estas imágenes para que tengan una idea. Acá les tengo otra torta también que tiene que ver con respecto, esto vuelvo a repetir, estamos hablando de qué podemos hacer nosotros desde nuestra órbita domiciliaria y qué podemos tener en cuenta. Acá tenemos una torta también de porcentaje de acá unos elementos que nosotros tenemos en nuestro domicilio y en la cual quiero que tomen nota de esa que dice stand-by. ¿Por qué tiene que ver ese? ¿Por qué más allá de que el televisor gasta el 12%, la heladera el 31%, bueno, secadora 3%, lo que fuere? Es que ese 11% son de aparatos que solamente están enchufados, lo que le llamamos stand-by. Lo que vemos es esa lucecita que están apagados pero no apagados. Bueno, más allá que usted seguramente ya hizo la ecuación, dice, la boleta me vino de 1000, yo sé que yo tengo ahí 110 pesos, que son, bueno, más allá de la ecuación económica, estamos hablando de un recurso que podríamos ahorrarnos a nivel económico y a nivel ambiental, simplemente desenchufándolo. Acá tiene algunos de los elementos que generalmente que son los que están en stand-by. Una caja de TV, una laptop, un reproductor de DVD, el aire acondicionado, cargadores de teléfono, televisores, bueno, una serie de elementos que tienen que tener en cuenta, más allá de los golpes de tensión que puede llegar a sufrir este elemento, pero lo ideal sería que ustedes lo desenchufen para ahorrar energía de esa manera.
Vamos rápidamente porque ya vamos terminando. Acá queríamos mostrar lo que es el modelo de consumo lineal. Este es el modelo en el que nosotros venimos trayendo de hace más de 200 años, que es lo que yo le dije en un principio, lo que decía poder, acumulación y el éxito. Explotamos los recursos, los transformamos, los vendemos, los usamos y los tiramos. Ese es el nivel y el modelo en el cual estamos imperando. Ese modelo es el que nos trajo ambientalmente a este punto en el que estuvimos analizando. Acá este video no lo voy a pasar para no hacerlo muy largo, pero en realidad habla de la obsolescencia programada. Lo cuento para no mostrarlo, pero en general, ¿qué es lo que muestra acá? En esta imagen que usted ve, un chico que está con una computadora, ve que su impresora no funciona más. Y no veía elementos para que, digamos, para que esto no funcionara. Pero bueno, él hace una averiguación y resulta que el proveedor le dice una pieza de la impresora de que no funcionaba más. Entonces la lleva al técnico y en esa consulta con el técnico le dice directamente, mira, no te conviene arreglarla, te conviene comprar otra. Y le muestra una serie de... Él no se queda con esa idea y vuelve y ve que hay un software que está puesto dentro de la máquina en la cual tiene un límite de vida útil. Lo que nosotros le llamamos la obsolescencia programada. Aquello que tiene que estar programado y que tiene que durar determinado tiempo. Eso tiene que ver con la forma de vender y lo que nosotros llamaríamos ganar-perder. Esa es la forma de hacer estas transacciones ganar-perder. Cuando usted hace un elemento que tenga un nivel de resiliencia y de duración mayor al que podía usted hacerlo, seguramente usted está haciendo una ecuación ganar-ganar. Usted está dando un elemento en el cual va a ser duradero y seguramente que para el concepto de la economía lineal eso no es correcto. Bueno, de eso se trata el video, de que este chico puede cambiar ese chip, reiniciarlo y la impresora vuelve a funcionar. No se lo paso para no aburrirlos tanto con esto, porque además ya no estamos yendo de obra. Como les decía, la otra cara de la moneda sería llegar al modelo de consumo circular. Y este modelo de consumo circular es el que debería empezar a imperar ahora con este concepto del nuevo paradigma del cuidado. Cuando usted adquiere materias primas, una vez que la adquiere, tiene que adquirir sabiendo que esa materia prima puede llegar a ser reciclable. Primero, había un departamento de diseño. Cuando usted va a comprar hoy un elemento electrónico, pongamos un teléfono, un celular, ese celular viene adentro de una bolsita de plástico, esa bolsita de plástico viene dentro de un tegopol, ese tegopol viene con una folletería, esa folletería y ese tegopol viene con una caja, y después cuando usted va a retirar el paquete le dan una bolsa como si hubiera comprado un televisor 42 pulgadas. O sea, usted compró un aparato que tiene 10 centímetros por medio centímetro de espesor y le dieron 3 kilos de residuos, digamos, de empaque. Entonces, redefinir el diseño no solo significa el empaque, sino también el elemento con el que están produciendo, que saben que después de eso van a tener que recuperar esa materia del elemento que ha consumido. A la hora de fabricar, utilizar energías renovables. En el momento de la transportación y la distribución de esos elementos, también tenerlo en cuenta. El consumo y la utilización, ahí empezamos con las 3R. ¿Me hace falta? ¿Lo necesito? ¿Le puedo alargar la vida útil? ¿Lo puedo reciclar? Y una vez que ya terminó su vida útil, yo tendría que disponer de ese residuo de manera correcta. ¿Es reciclable? ¿Dónde lo tengo que tirar? Y vuelve esta economía circular a redefinir ese elemento en algún otro aparato o algo parecido para ese aparato. Eso sería la economía que uno debería seguir. Yo ahora los despido con el último video, y con esto me despido, y quiero agradecerles porque la verdad la participación es muchísima, hay mucha gente con muchas preguntas interesantes, en la cual no sé si voy a llegar a responderlas, pero agradecer la participación porque además veo que hay
agradecer a ex compañeros que también están y que participan, que están en la Secretaría de Ambiente hoy, como Rodríguez García, que es uno de los titulares de GIRE. Agradecer por el interés. Cualquier otra consulta vamos a tratar de ver si lo podemos responder vía chat, dependiendo del tiempo. Pero con este video me despido, que habla del expresidente Mujica de Río Más 20. Recuerden que yo le dije que se venía hablando de un sistema de sustentabilidad, pero aquí Mujica les da una idea de lo que sería la sustentabilidad a nivel humano, porque siempre se habló de una sustentabilidad a nivel económico, pero no podemos dejar de ver del hecho humano. El planeta, como le dije, va a seguir girando con o sin nosotros. Así que bueno, espero que les guste, y cualquier otra inquietud, bueno, póngalo en el chat. Muchas gracias por la participación. Toda la tarde se ha estado hablando del desarrollo sustentable, de sacar a inmensas masas de la pobreza. ¿Qué es lo que aletea en nuestras cabezas? El modelo de desarrollo y de consumo es el actual de las sociedades ricas. Me hago esta pregunta: ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? ¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar? Más claro, el mundo tiene los elementos hoy materiales como para hacer posible que 7.000, 8.000 millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades occidentales. ¿Será posible? ¿O tendremos que darnos algún día otro tipo de discusión? Porque hemos creado una civilización en la que estamos, hija del mercado, hija de la competencia, que ha deparado un progreso material portentoso y explosivo. Pero lo que fue economía de mercado ha creado sociedades de mercado y nos ha deparado esta globalización, que significa mirar por todo el planeta, y estamos gobernando la globalización, o la globalización nos gobierna a nosotros. ¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? Nada de esto lo digo para negar la importancia de este evento. No, es por el contrario. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal, y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. La vida. Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Pero si la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un plus, y la sociedad de consumo es el motor, porque en definitiva si se paraliza el consumo o si se detiene la economía. Y si se detiene la economía,
es el fantasma del estancamiento para cada uno de nosotros. Pero ese hiperconsumo, a su vez, es el que está agrediendo al planeta. Y tiene que generar ese hiperconsumo cosas que duren poco, porque hay que vender mucho. Y una lamparita eléctrica no puede durar más de 1000 horas prendida. Pero hay lamparitas eléctricas que pueden durar 100.000, 200.000 horas. Pero esas no se pueden hacer porque el problema es el mercado, porque tenemos que trabajar y tenemos que tener una civilización de uso y estamos en un círculo vicioso. Estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura. No se trata de plantearnos volver al hombre de las cavernas, ni tener un monumento del atraso. Es que no podemos indefinidamente continuar gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar el mercado. Por ello digo que el problema es de carácter político. En mi humilde manera de pensar. Porque los viejos pensadores definían, Epicurio, Séneca, los aymaras, pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Esta es una clave de carácter cultural, pero tenemos que darnos cuenta que la crisis del agua, que la crisis de la agresión al medio ambiente no es una causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Mis compañeros trabajadores lucharon mucho por las 8 horas de trabajo, ahora están consiguiendo 6 horas. Pero el que consigue 6 horas se consigue 2 trabajos, por lo tanto trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cantidad de cuotas. La motito que compró, el autito que compró, y pague cuota, y cuando quiera acordar. Es un viejo reumático como yo y se le fue la vida. Y uno se hace esta pregunta. Ese es el destino de la vida humana. Estas cosas son muy elementales. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. Precisamente porque eso es el tesoro más importante que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias. Bueno, notable, ¿no? Lo de Mujica, además, un ético, por donde se lo mire. Si cada uno de nosotros hiciéramos lo suficiente para cambiar, yo sé que lo podemos lograr. A veces no se trata de ser el Che Guevara ni la Madre Teresa de Calcuta del ambiente, en este caso, pero creo que si cada uno hace lo suficiente, se puede lograr. Y hay algo que quiero que quede grabado, que se lo dije en un principio, que el cuidado no es una opción. O cuidado, o cuidamos, o desaparecemos como especie. El planeta va a seguir girando, pero eso depende de nosotros.